Bien. Tómatelo con calma, José Antonio. Tómatelo con calma. ¡Qué calma! ¡Qué calma! Tómatelo con calma. Porque además es que es... pues... un día, pues, importante y significativo para la comunidad cristiana y, hostia, ¿cómo incomoda el tener que dar malas noticias, señores? ¿Cómo incomoda tener que dar malas noticias en un día que para nosotros es tan luminoso? ¿Cómo incomoda? Pero es que, verán, como cada día, bueno, pues hemos realizado un ejercicio de escrutinio de la información, titulares, ámbito nacional e internacional, y nos hemos encontrado con un titular, hostia, nos ha llamado mucho la atención. Curiosamente, ahora mismo estoy buscando este titular y no aparece. Un medio de comunicación nos publica una noticia sobre las 2:33 de la madrugada y a estas horas esta noticia no aparece. Bien, el titular nos dice, abro comillas, 400 millones de seres humanos en todo el mundo sufren COVID permanente, que causa devastadores estragos en el tejido neuronal. 400 millones de seres humanos. Citizen around the world. 400 million of people today have COVID permanent. Claro, para poder realizar este tipo de cómputos necesitamos una sociedad avanzada, contemporánea y civilizada. Cuando en el titular se nos dice 400 millones de seres humanos en el mundo, bueno, podemos acotar. Me imagino que el poder contabilizar este tipo de cuestiones, por ejemplo, pues en un contexto como África, pues tiene que ser complejo. Es decir, que cuando hablamos de 400 millones de seres humanos alrededor del mundo, podemos acotar pues a un contexto civilizado occidental. ¿Correcto? Estos positivos suceden después de la vacuna. Es decir, en principio pues hemos vacunado a la humanidad por y para poder paliar los efectos, combatir esta enfermedad. Antes de la vacuna no existía este concepto. Nadie hablaba del COVID permanente y menos de daños colaterales en el tejido neuronal. Nadie. Y sin embargo, hoy un medio de comunicación nos publica un artículo que retira, en donde se nos dice que 400 millones de seres humanos sufren COVID permanente que causa daños catastróficos al tejido neuronal. Pues 2 y 2 suman 4, es decir, ¿cuál es el denominador en común de todas estas personas? La vacuna. Es decir, que esto va a ser peor de lo que imaginábamos, y en esta mesa, pues, desafortunadamente, pues siempre hemos barajado escenarios bastante siniestros.
bastante extremos. O sea, que estamos hablando que hoy, en el mundo, 400 millones de seres humanos han sido diagnosticados de COVID permanente. Antes de la vacuna no existía este término. Dábamos positivo en COVID. Y el porcentaje, pues un 17%. Es decir, la neumonía bilateral. Es decir, que por ejemplo, en los últimos prácticamente medio siglo de democracia, pues en España cada año colapsan las UCIs por patologías respiratorias. Es decir, que en España fallecen unas 17.000 personas de neumonía bilateral, es decir, el COVID. Se puede dar a entender que lo que hace el sistema es transformar estas patologías respiratorias, la neumonía bilateral, pues en una plaga bíblica. Se genera histeria colectiva. Se percibe, los hospitales quedan vacíos. Año tras año colapsan. Año tras año. Durante los últimos 50 años en España, cada año, temporada de enfermedades respiratorias, las UCIs colapsan. Y sin embargo, en el año de la pandemia, los hospitales vacíos. ¿Correcto? Justificamos un proceso de vacunación. Y vacunamos, pues, en el caso de España, un 82.3% de la población. Y hoy nos hemos enterado que después de vacunar a la población, 400 millones de seres humanos han sido diagnosticados de COVID permanente que causa daños devastadores al tejido neuronal. ¿Que estamos ante experimentación genética? Bueno, esto es una cuestión ya indiscutible. Es el propio sistema quien lo admite. Pues publicaciones como The Science o Nature, efectivamente, ¿no? Se ha modificado genéticamente la población mundial. Sin entrar a cotejar en pro o en contra, pero experimentación genética. Es decir, que ya no estamos ante la fórmula original y natural. Si utilizamos esta tecnología y modificamos pues verduras, pues ya no estamos ante, por ejemplo, un tomate, estaríamos ante un tomate transgénico. ¿Correcto? Es decir, un tomate que ha sido modificado genéticamente por y para una serie de propiedades. Bueno, y la rentabilidad de empresas, perfecto. Es decir, que cuando hablamos de proceso de experimentación genética, hablamos de que ya no estamos ante seres humanos. Estamos ante seres humanos transgénicos. Es prácticamente imposible el poder reconocer el cómputo, el dato que nos indique los daños colaterales de estas presuntas vacunas. ¿Qué nos encontramos? Bueno, por ejemplo, auditorías independientes. Un año después del proceso de vacunación, un colectivo de médicos y científicos holandeses nos dicen que en el mundo han fallecido 46 millones de seres humanos. Bueno, es una cifra importante, pero somos 7.240, en fin, pero es una cifra importante. Bien, pero es que hoy, insisto, hoy, un medio de comunicación nos dice 400 millones de seres humanos han sido diagnosticados de COVID permanente, que causa daños devastadores en el tejido neuronal. Yo me pregunto por qué este concepto no existe antes de la vacuna. Es decir, antes de vacunar, dábamos positivo en COVID. Vacunamos a la población y ahora tenemos este concepto sobre la mesa.
COVID permanente. Pues para aquellos que tengan ojos y la capacidad de ver. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Antes del proceso de vacunación, una persona daba positivo en COVID. Después del proceso de vacunación, tenemos 400 millones de positivos en COVID permanente. Bueno, hemos intentado encontrar este artículo. Tenemos la sensación de que este medio de comunicación lo ha retirado. Es decir, no forma parte de la hemeroteca. Y sin embargo, en el buscador Google nos hemos encontrado el siguiente artículo. Investigadores estiman que 400 millones de personas a nivel mundial han sufrido de COVID-19 prolongado. El artículo de Nature, es decir, pues un panfleto contrastado. El artículo de Nature Medicine titulado Long COVID Science Research and Policies examina la evidencia científica sobre el COVID prolongado, sus efectos en la salud pública y la economía, y sugiere un plan de investigación y políticas para enfrentar este desafío. Creo que la mínima duda se nos exige, pues, un reconocimiento exhaustivo sobre los daños colaterales de estas presuntas vacunas. Yo creo que ahora mismo esto es una cuestión, es de obligación de Estado. Ahora mismo estamos ante una obligación de Estado. Nuestro sector sanitario, médicos y científicos deben cotejar. Debemos cotejar los daños colaterales de estas vacunas. Porque nos ofrecen 3 escenarios: corto, medio y largo plazo. A corto plazo, 46 millones. A corto plazo, 46 millones. Nada más completar el proceso de vacunación y hormonar el conflicto de Ucrania como sociedad instrumental o cortina de humo, nada más empezar, 46 millones. Pero bueno, somos 7.246 millones de seres humanos, un porcentaje, pero es un número. Estamos hablando prácticamente de las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 70. En este caso, 40 millones de seres humanos, nada más iniciarse el proceso de vacunación, pierde la vida. Cómputo independiente. Es decir, que de forma oficial no tenemos acceso a una cifra de daños colaterales. No la tenemos. Y hoy nos enteramos que tenemos en el mundo 400 millones de seres humanos positivos en COVID permanente después de vacunar a la población. Después de vacunar a la población tenemos 400 millones de positivos en COVID permanente. Es decir, que pasamos de la neumonía bilateral, un 17%, en el caso de España cada año fallecían 17.000 personas, esto es el COVID, presuntamente, pues a una plaga bíblica. Y empezamos a comprender por qué los mismos intereses que subyacen tras Wuhan se encuentran en la fabricación de estas vacunas. Es decir, Global Fund Bill Gates, la OMS Tedros Adhanom y EcoHealth Alliance Peter Daszak. Es decir, que los mismos que están detrás de la quimera, de la criatura, del biolaboratorio Wuhan, los mismos están detrás de la vacuna. Bien, tampoco podemos
dejarnos llevar, sacar de contexto, expresarnos a partir no sé, de los bajos instintos del hígado, pero la situación es mucho más preocupante de lo que la peor previsión posible nos invitaba a imaginar. Es decir, que estamos hablando de que el 80% de la población pues tiene una esperanza de vida de 4 a 8 años. Estamos hablando. Repito, hoy, como cada día, nos despertamos, realizamos un escrutinio en la información y nos encontramos en un periódico de ámbito nacional un titular. Este titular ha desaparecido. Se nos dice, abro comillas, 400 millones de seres humanos han dado positivo en COVID permanente con consecuencias devastadoras en el tejido neuronal. Yo me pregunto si antes del proceso de vacunación positivo COVID teníamos consecuencias devastadoras en el tejido neuronal. Porque hoy se nos habla de que tenemos 400 millones de seres humanos positivo en COVID permanente con consecuencias devastadoras en el tejido neuronal. Yo me pregunto cómo es posible que una enfermedad respiratoria afecte a tu cerebro. Es decir, en principio, las patologías respiratorias pues afectan a tus pulmones. ¿En qué momento esta patología respiratoria, y el COVID lo forma parte de la familia del SARS, en este caso SARS-CoV-2, en qué momento una enfermedad respiratoria afecta a las neuronas de tu cerebro? A mí me parece sensato como mínimo estar preocupado. Yo estoy preocupado, la verdad, con esta cuestión. Estoy muy preocupado. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, ya estamos en cifras apocalípticas. O sea, estamos en cifras apocalípticas. Estamos hablando de que nada más iniciarse el proceso de vacunación, experimentación genética, a los 2 meses tenemos sobre la mesa un estudio independiente por pares, escrutinio, científicos y médicos holandeses que nos dicen que 46 millones de personas han fallecido. Pero es que luego nos encontramos ante un desierto de información. O sea, no tenemos una cifra sobre la mesa. No la tenemos. Ni en ámbito nacional, europeo o internacional. No tenemos una cifra sobre la mesa de los daños colaterales de estas vacunas. Pero hoy nos hemos encontrado con este titular. Y si utilizamos la razón, lo primero que podemos constatar es de que para poder realizar este tipo de escrutinios necesitamos sociedades avanzadas. Es decir, que para poder computar el número de positivos permanentes en África, pues tenemos complicaciones. Porque estamos ante contextos muy extensos y muy desconectados de los procesos civilizatorios occidentales. Nosotros en Occidente tenemos la estructura, el conocimiento, la tecnología para poder realizar estos escrutinios. Por lo tanto, cuando se nos habla de 400 millones de seres humanos en todo el mundo, con lógica, con razón, podemos acotar este escenario a lo que sería pues una franja occidental y civilizada. Tengan en cuenta que tan solo en España, más positivos que en toda África. Es decir, que nosotros somos la nación del mundo que más sufrió la enfermedad. Nosotros, la España socialista, la nación del mundo que más sufre la enfermedad. Nuestras cifras eran superiores a las cifras de todo un continente. Hablamos de 50 y tantos, 50 y pico, 57 países, ¿no?
La incidencia en África es un 5%. Y las cifras en España pues son equidistantes a lo que cada año denominamos la neumonía bilateral. Además veníamos de las filtraciones de los correos del Dr. Fauci, que establecía contacto con los CEOs de la CBS para propiciar una campaña de desinformación que además detone la histeria colectiva. Desde nuestro punto de vista, la verdadera pandemia fue esta, la histeria colectiva. Esta fue la verdadera pandemia, la histeria colectiva. Es decir, el COVID no fue muy distinto a la neumonía bilateral, que cada año se lleva por delante 17.000 personas. Pero es que los hospitales quedaron vacíos. Por tanto, pues unas 53.000 personas fallecen en su casa por miedo. Personas mayores que necesitan de tratamiento, de cura, de atención, de visitar un hospital y que se encerraron en su casa por miedo. Stay at home. Los hospitales quedaron vacíos. Doy fe. Como enfermo, durante el espacio de confinamiento y pico de enfermedad, en 3 ocasiones, como enfermo a título personal, tuve que visitar sala de urgencias y hospitales. Y yo lo que encontré es la sala de urgencias y un hospital vacío. Cuando año tras año, durante el periodo de las patologías respiratorias, las UCIs colapsan. Las urgencias hasta arriba. Como están ahora. Como están ahora, por la gripe estacional, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir. Antes del proceso de experimentación genética, la vacuna, dábamos positivo en COVID. Y una vez hemos vacunado a la población, hoy se nos está hablando de COVID permanente. Entonces, yo vengo del mundo de la razón, del conocimiento, del equilibrio, si observamos signos, señales, y a partir de un patrón podemos elaborar una teoría. Es decir, es que lo que hoy los medios de comunicación están denominando COVID permanente es que es un daño colateral de esta vacuna. Añadimos el presuntamente, pero es que si utilizamos la razón, si somos inteligentes, vuelvo a repetir, antes del proceso de vacunación no existe este término. No encontramos un médico, un científico, un medio de comunicación, un político que nos hable de COVID permanente. Y sin embargo hemos vacunado. Y una vez hemos vacunado, hoy se nos dice que a pesar de estas vacunas que han sido diseñadas presuntamente para paliar esta enfermedad, resulta que tenemos 400 millones de personas positivos en COVID permanente. Pues a mí me parece que en África habrán pocos. Porque en África, un contexto desprotegido, un contexto sin infraestructuras occidentales civilizadas como pueden ser hospitales, pues el ratio de la enfermedad un 5%. Es decir, que se da la circunstancia que en mitad de la selva, sin protección alguna, teníamos menos probabilidades de dar positivo en COVID que en Madrid, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Es una enfermedad respiratoria. Se supone que veníamos de los test PCRs y de las mascarillas. Es decir, los africanos no tomaron medidas prácticamente. Es un contexto pues muy original, puro, salvaje. No tomaron medidas. Es decir, es que un porcentaje muy elevado de africanos tan siquiera conoce la palabra COVID. Estarán en la profundidad de la jungla, en la espesura de la sabana, y no conocen esa palabra. No se han confinado, no se han puesto una mascarilla, nada, ¿comprenden? Y sin embargo, tan solo España, más positivos que en toda África.
con todas las protecciones del mundo. Con la UME, con Pablo Iglesias, con Ayuso, con el Zendal, con los 3 PCRs, las mascarillas, con todas las protecciones del mundo, en España más positivos que en toda África. Generamos histeria colectiva. Y esto se puede demostrar, porque es el propio Dr. Fauci que se comunica con los medios de comunicación, la CBS, para decirles, tranquilos, que esta enfermedad no va a cruzar un 17%, es decir, que ellos sabían que estábamos trabajando con la neumonía bilateral, la que cada año afecta un 17%. Y que a través de propaganda transforman en una plaga bíblica. Histeria colectiva, hospitales vacíos, todos confinados, con una mascarilla, guantes de seguridad, y sin embargo, perdemos la razón, somos conducidos a un vacunódromo, nos vacunamos con una presunta vacuna que te tiene que ayudar a paliar, a sobrevivir a esta plaga bíblica, y sin embargo, hoy, después de que Bill Gates nos admita en público de que lo sentimos, hemos fracasado y la culpa es vuestra por hacer caso a vuestros políticos y médicos, a pesar de lo dicho, pues comparece vuestra ministra de Sanidad, la señorita Darias, para instar al proceso de vacunación a niños, hablamos de niños de 5 a 11 años, después de que se anunciara en público que las vacunas no funcionan. Es decir, nocturnidad y alevosía. Con niños. Nocturnidad y alevosía. Con niños. Y hoy, 25 de diciembre, la transición entre el equinoccio de invierno y el verano. El nacimiento del Cristo en la sacristía. Hoy nos enteramos de que en el mundo tenemos 400 millones de seres humanos con COVID permanente, que causa devastadoras consecuencias al tejido neuronal, al cerebro, cuando sabemos que estamos ante un proceso de experimentación genética que nos invita a pensar que lo que se está haciendo justamente es modificar genéticamente seres humanos para que no puedan pensar, presuntamente, pues como mínimo, a mí me parece razonable el estar preocupados. Como mínimo. Porque si en los 2 primeros meses tenemos las cifras prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, hoy, 2025, hoy, 25 de diciembre, tenemos 400 millones de seres humanos diagnosticados con COVID permanente, después de haber sido vacunados. Entonces, ¿cuál es el denominador en común entre todos ellos? La vacuna. ¿Qué es lo que está destruyendo el tejido neuronal? Esta vacuna. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Pues ha creado un nuevo concepto, COVID permanente. Como en su día crearon el concepto COVID, es decir, la neumonía bilateral. Estamos hablando de que este proceso de experimentación genética, estas presuntas vacunas, desde nuestro punto de vista, pues son el artífice, las responsables de que 400 millones de seres humanos sufran devastadoras consecuencias en su tejido cerebral, neuronal, en su cerebro. Pues me tenéis que disculpar porque a título personal es que es un día muy importante para nosotros los cristianos, pero es que nos hemos encontrado con este titular y ni os imagináis cómo me rompe por dentro el tener que hablar de estas cuestiones. Pero si esto es cierto,
Si esto es cierto, y yo dudo que un medio de comunicación se invente semejante salvajada, estamos obligados a parar máquinas. Citizen around the world, stop machine. Citizen around the world, stop machine. Wake up. So today around the world have 400 million of people. COVID permanent. You understand? You know? COVID permanent. 400 million of people. Your mindset is hot. Destroy your mindset. That is a fucking bad thing. You understand? That is a fucking bad thing. Citizen around the world. Citizen around the world. Today, 400 million of people have COVID permanent. You understand? You know? That is the fucking vaccine. You know? Y la culpa es nuestra por hacer caso a nuestros políticos y médicos. Nos dice Bill Gates. Ante este panorama, ¿qué podemos esperar de nuestros políticos, por lo tanto? ¿Nos van a ofrecer una explicación? ¿Qué podemos esperar? Pues lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una administración, atentos, que decide en público, además, rueda de prensa oficial, la portavoz del gobierno de la Casa Blanca, pues no ofrecer los datos de desocupación. ¿Por qué son tan importantes? Porque vuestra antisociedad, vuestro antisistema, visto que el verdadero sistema es el ecosistema, se estructura en vertical. ¿Qué quiero decir? Que el que está en la cúspide de la pirámide escupe hacia abajo y todos escupen hacia abajo. Por tanto, si en la macroeconomía suceden cosas, tarde o temprano estas cuestiones se ven reflejadas en la microeconomía. Eso es la base de la pirámide, es decir, el trabajador. Los que sostienen el edificio con su trabajo. Los que callan, miran para otro lado y pagan. ¿Bien? Claro, se nos ha ofrecido un dato oficial. Un 4.4%. Datos de desocupación. Pero se da circunstancia que sobre la mesa tenemos una pugna abierta entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Donald Trump, Jerome Powell. ¿Qué sucede? De pronto se ha filtrado pues un estudio de la situación económica de Norteamérica. Un estudio de la Reserva Federal. Ante una serie de datos que hoy la administración norteamericana, Donald Trump, pues no tan solo maquilla y están maquillando, sino que además ocultan. Tener en cuenta que, por ejemplo, hoy en Norteamérica, si un muchacho, por ejemplo, llega a un acuerdo con un vecino para pues no sé, limpiar el jardín, pues esto debe computar como un trabajo. Para hacerse una idea. Entonces los datos se maquillan. De entrada, a priori, se maquillan. Y ya de por sí maquillados son preocupantes, ¿no? Una tasa de desocupación un 4.4, pero siempre es más o menos regular y estable, entre un 4.2, 4.3, 4.4. Bien, según este informe, la tasa de desempleo está en un 8.2. O sea, apocalíptico no, lo siguiente. Estamos hablando que tan solo en el mes de octubre en Estados Unidos han perdido el empleo pues más de 150.000 personas, que ya han cruzado la cifra de 33 millones de desempleados
Y lo que es aún más grave, y aquí yo creo que tengo una gráfica muy interesante. Bueno, muy interesante, en fin. Son cuestiones que me parecen pues devastadoras, ¿no? Voy a ver si podemos abrir Twitter y os publico y os comparto esta gráfica, porque vamos a entender el verdadero escenario sobre la economía norteamericana, que desde nuestro punto de vista es muy importante realizar un escrutinio sobre este tipo de cuestiones para poder vislumbrar si de verdad damos un paso a un conflicto mundialista o si por lo contrario vamos a caer por acritud e indiferencia, y todo apunta que esta será la vía, ¿no? Vamos a ver si encontramos este gráfico y os muestro. Mientras tanto, Felipe, Pilar, Lidefonso Espinos, amigo, yo, partiendo al medio rock, pues muy buenos días. Espera, os muestro, a ver si podemos abrir, si tengo esta... Ahora estamos utilizando inteligencia artificial para poder emitir y consume muchísimos recursos, así que debéis tener algo de paciencia. Aquí tengo el gráfico, va. Este gráfico nos indica los multiempleos. Es decir, parece ser que en Norteamérica ahora se ha disparado un fenómeno de que una persona con un trabajo no puede sobrevivir. Y por lo tanto necesitan de 2 a 3 trabajos. La cifra es de récord. Ahora mismo, cuando observamos los datos microeconómicos de Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump hasta nuestros días, y es por este motivo que nosotros afirmamos que Donald Trump está destruyendo Estados Unidos desde dentro, Estados Unidos acaba de experimentar un retroceso, prácticamente se ha situado en 1969. Lo que conllevó, pues, el final de Vietnam y la década de los 70, que fueron bastante tristes. El objeto de cultura norteamericano lo refleja. Pasamos de un cine luminoso a películas en un tono sepia, grises, tristes. Entonces los norteamericanos ahora mismo, su economía se ha situado en 1969. La deuda pública norteamericana es impagable. Las presiones de Donald Trump para que la Reserva Federal baje tipos son inviables. Hoy, con los datos de desocupación, los norteamericanos están obligados a subir tipos. Si subimos tipos, ya estaríamos ante una estanflación crónica. Pero por el camino nos tenemos que preguntar por qué la Reserva Federal y esta disputa con la Casa Blanca, por qué se ha imprimido tanto efectivo. Es decir, hemos devaluado lo que sería la moneda estándar mundial, el dólar. La hegemonía norteamericana se construye a partir de este pilar. Bien, devaluamos el dólar como única forma posible de poder pagar deuda. Yo creo que tenemos un dato que nos invita a pensar, porque además nosotros somos provincia, que nos invita a observar la caída al precipicio. Es decir, en el caso de España, antes de la llegada del sanchismo, cada ciudadano, nada más nacer en España, un ser humano nace en España, pues atesoraba una deuda de 9.000 euros. Datos oficiales. Desde nuestro punto de vista son más, pero datos oficiales: antes de la llegada de Sánchez Castejón, nada más nacer en España, una deuda de 9.000 euros. Hace un mes, 33.000 euros. Pero es que hoy son 38.000 euros. Es decir, que en un mes un ser humano nace en España y su deuda pasa de 33.000 a 38.000 euros. Para haceros una idea del ritmo vertiginoso de endeudamiento de una serie de naciones-estado que no pueden pagar esta deuda.
Aquí la gran pregunta es por qué el ladrón de los ladrones, el cabal, el financiero, está regando a millones a estados-nación que están quebrados, que no van a poder pagar esta deuda y que están hormonando como si no hubiera un mañana. Pues para haceros una idea, en España el sanchismo ha significado que una nómina, atentos, una nómina de 2.000 euros se haya devaluado un 43%, el poder adquisitivo. Una nómina de 2.000 euros, que se supone que 2.000 euros, hombre, con la llegada del sanchismo se ha devaluado. Bien, las cifras norteamericanas son las mismas y peor. Entonces, este dato para nosotros era muy importante porque ya estamos en el terreno de lo real. Entonces, en Norteamérica, en toda la franja occidental, las economías están estancadas. No se crece un ápice. No ha aumentado el número de empleos, no ha aumentado la capacidad de inversión de corporaciones y empresas, no ha aumentado el dato del consumo, tanto particular como corporativo. Estamos estancados. Lo único que crece es la deuda, más deuda, más deuda, y nos tenemos que preguntar, ¿dónde estamos focalizando esta deuda? En esta mesa hemos publicado un artículo muy interesante en donde, a colofón de la aprobación por decreto sede ministerial de la prolongación de los presupuestos generales del Estado, hoy sabemos que del pasado mes de octubre en adelante el gobierno de la nación, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, se está gastando 40.000 millones en armas. 40.000 millones en armas. Y resulta que en la jornada de ayer se nos publicó un artículo que nos ha llamado poderosamente la atención, con un Pedro Sánchez, os voy a mostrar. Tenemos por aquí, bueno, que establece contacto con los militares. Yo pensaba que era una cuestión de fachas. Y les dice: sois la mejor versión de España y ejemplo de entrega y solidaridad. Es decir, los está preparando para una guerra. Es exactamente el mismo tono de Macron y de Putin. Bien, 40.000 millones en armas. Seres de luz, de paz y de amor. Y no olvidemos que están perseguidos por los fantasmas de Wuhan y los daños colaterales de estas presuntas vacunas. Cuando observamos la economía de la franja occidental y focalizamos en Estados Unidos, lo que apreciamos es pues un sector financiero, Banco Central, que ha perdido por completo el control, que emiten, según nos explican ellos, efectivo como si no, para hacernos una idea, en el primer año de pandemia, la Reserva Federal emite la misma cantidad de efectivo que durante toda su historia. Claro, ¿dónde va a parar este caudal tan descomunal de efectivo? Los mercados. ¿Y por qué? ¿Vale? Vamos a financiar la inteligencia artificial. ¿Pero qué sucede? A pesar de que los datos microeconómicos sean tan negativos, los mercados siguen creciendo. La deuda pública no se puede pagar, el dólar a la altura del peso mexicano, con el euro no es muy distinto, y además ahora ya sabemos que este seísmo ha provocado un tsunami, es decir, el desempleo. Este es el dato final que nos permite hacer un balance de los resultados de un grupo humano y su economía. Es decir, en Norteamérica ahora mismo los datos son apocalípticos, en comparación de una media que de por sí era preocupante, un 4,4, pero ya pasamos a un 8,2. 150.000 personas de entrada. Y aquel que tenga suerte de trabajar no puede vivir. Debe trabajar en 2-3 empleos. Es decir, que la situación norteamericana está mucho más cerca del socialismo tropical del Foro de Puebla que de lo que sería el Principios del Capital. O sea, en Norteamérica ahora mismo
Es La Habana, Cuba. Lo digo porque la cuestión es destruir Roma, ¿no? Si Europa ayuda a Palestina, la vamos a destruir, nos dicen, desde Tierra Santa, y de ser necesario vamos a destruir Estados Unidos, es decir, Roma. Claro, se nos está destruyendo desde dentro. Aquí la gran pregunta es, ¿vamos a dar el paso a una guerra mundial? Bueno, no tenemos los recursos minerales, tampoco el carburante y menos soldados. Yo creo que ahora mismo la inercia es de que se está aplicando socialismo en todo su esplendor. Esto es Donald Trump, esto es Sánchez Castejón. Sánchez Castejón lo que está haciendo ahora mismo, pues es lo mismo que ha estado haciendo durante 63 años Fidel Castro, es decir, aparecer en público disfrazado de militar y repartir el sobre en los militares. Punto. Y es por este motivo que tenemos este titular. Un Sánchez Castejón que establece contacto con la cúpula militar para felicitarles la Navidad. Son agnósticos, son ateos, felicitan fiestas, para hacerse una idea de lo anticristianos, anticatólicos, anticlericales, al servicio de sus amos, que son anticristianos. La cuestión es que la economía real, no tan solo es que está estancada, estamos arruinados. Esto es una fábrica de pobreza. Entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esta pobreza? Porque de momento la solución es fabricar armas. ¿Cuál es la previsión? Bueno, vamos a pasar de esta inflación a fase cisne blanco, y la previsión, visto que estamos hormonando, e interesa mucho al sistema hormonar y mucho la burbuja de los mercados. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la burbuja, pues más grande será la caída. ¿Y por qué necesita el sistema que caigamos tanto? Porque nos quieren conducir a una guerra mundial. Desde la mesa de la democracia cristiana, don José Antonio Salinas Garabulosa, en un día sagrado para la comunidad cristiana católica, desearos toda la luz del mundo. Esperamos estar equivocados, pero creo que tras un ejercicio de responsabilidad, bueno, nos parece oportuno lanzar un llamamiento público para que autoridades sanitarias y científicas reconozcan el amplio espectro de los daños colaterales del arma de destrucción masiva. Porque hoy en el mundo tenemos 400 millones de seres humanos positivo COVID permanente con devastadoras consecuencias a su tejido neuronal, su cerebro. En el día del nacimiento de nuestro Señor, bendiciones para todos, os deseo todo lo mejor. Nos vemos en la próxima intervención.